One of my storyline ideas was that Stephanie gets pregnant, and I think I was the one who impregnated her. My character. I think it was something like that. It was like, no, that one didn't make it. Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya vamos a por el quinto capítulo del documental de Vince McMahon en Netflix. Muchas gracias a todos por el apoyo, estoy disfrutando mucho de darle cobertura a esta docuserie. Os pido un fuerte like en este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Y sin más dilación, comencemos. Nada más empezar, Paul Heyman explica el comportamiento abusivo de Vince McMahon. Él dice textualmente: el gran éxito que ha disfrutado Vince McMahon lo ha impulsado su comportamiento que trataba de compensar con rebeldía los míseros primeros 12 años de su vida. Evadirse de ese abuso ha sido un empeño en su vida y se ha creado un entorno en el que es intocable e invulnerable a agentes externos y en el que él es el dueño de su propio destino. Se dice muchas veces que los abusadores sufrían abusos cuando ellos eran pequeños y pues precisamente es lo que le ocurrió a Vince McMahon en sus primeros 12 años de vida. Su padrastro lo maltrataba y a raíz de ahí creó esa personalidad tanto dentro como fuera de cámaras en WWE. Menciona la entrevista de Vince McMahon con Playboy donde él decía que había sufrido maltrato físico por parte de su padrastro y también ciertos abusos sexuales que insinuó que los había sufrido por parte de su madre. Por su parte, Vince dice que a él no le gusta mirar al pasado ya que su infancia fue difícil, que había peleas, rencillas, incesto y que nada de eso le gustaba. Literalmente dice: cuando eres niño y te dan una paliza y sigues vivo y respirando, sientes que has ganado. Desde el punto de vista psicológico, sé que es común que si han abusado de ti, tú también abuses. Pero eso me parece una excusa. Yo nunca he estado de acuerdo con ello. Si hay algo podrido, si te ha ocurrido algo así de malo, simplemente líbrate de ello. Esas son las palabras de Vince McMahon acerca de su abuso, de la infancia tan complicada que vivió, y luego ya se centran en sus hijos. Por un lado, Shane dice que creció en el negocio conociendo a los luchadores de la época, que fue una infancia bastante loca, después que empezó como árbitro en la WWF y que tiempo más tarde se unió a la corporación, que era el segundón de su padre y que a la gente le gustaba su personaje. Por otra parte, se centran en Stephanie, que también creció en el negocio, conociendo a los luchadores de aquel entonces y que le propusieron aparecer en pantalla una vez que se graduó de la universidad. Triple H dice que cuando Stephanie apareció en televisión, las cosas escalaron demasiado rápido. Recuerda aquella boda que tuvo con Test y cómo él le presentó a Vince la idea de que emborrachara a Stephanie en su despedida de soltera y acabara casándose con ella en Las Vegas. A Vince le encantó la idea y por supuesto la boda terminó como terminó. Debido a ello, el público comenzó a hacer cánticos de slut, es decir, perra, a Stephanie McMahon. Y Vince, por supuesto, en vez de preocuparse por los insultos de los fans, directamente vio dólar, vio que ahí había dinero, así que lo capitalizó convirtiendo a su hija en villana. Y también aprovechó para sexualizarla, mostrando carne en la programación y con múltiples luchadores burlándose de ella como si fuera una zorra barata. Stephanie dice que a veces hacía cosas bastante raras, pero que era una época diferente donde la gente tenía otros valores, donde se permitían llamarle zorra a más no poder. También menciona que Vince no le dejaba salir con otros luchadores, pero que fue precisamente su padre quien le empujó a salir con Triple H, ya que crearon la storyline del McMahon-Helmsley era, cuando Triple H era el campeón máximo. Stephanie estaba en la misma agrupación y al estar tanto tiempo con Triple H, tanto dentro como fuera de cámaras, terminaron enamorándose. Triple H dice que la idea más loca de Vince McMahon fue que retransmitieran la boda real entre él y Stephanie vía
pay-per-view. El mismo Vince dice, ¿y si retransmitiésemos la boda de Stephanie y Triple H en directo? ¡Wow! La gente la vería, sería alucinante. Pero Steph me dijo que no. Stephanie dice que es de las pocas veces en la que le ha dicho un no rotundo a su padre, y ella menciona que cuando dices un no en el wrestling normalmente te castigan. ¿Cuál fue el castigo de su padre por el hecho de negarse a retransmitir su boda real vía pay-per-view? Pues una pelea callejera en No Mercy, lucha de padre contra hija. Vince le dio una tremenda paliza a Stephanie ante los ojos de Linda y wow, vaya familia la McMahon, o sea, vaya familia, lucha de padre contra hija, que fue precisamente una semana antes de la boda real de Stephanie y Triple H, después de que Stephanie se negara a retransmitirlo. Ya por último se centran en Linda McMahon. Ella recuerda que cuando era joven, Vince era conocido como el chico malo del instituto y que ella era todo lo contrario, pero que realmente lo que le atraía de Vince es que era muy diferente a ella. Eso sí, recalca que ella nunca quiso aparecer en televisión ya que era una mala actriz, pero que Vince insistió en ello. Linda se convirtió en otra McMahon con un personaje en WWF, pero tanto Dave Meltzer como otros luchadores dicen que se le notaba forzada y que no era una buena actriz. Aún así, Linda hizo lo mejor que pudo y recuerdan esa infame storyline entre ella, Trish Stratus y Vince McMahon. Trish menciona que ella comenzó en el mundo del modelaje y que de pronto llegó a WWF y que nada más llegar comenzó una storyline amorosa con el jefe de la compañía. ¿Recuerdan cuando Trish le da masajes en la espalda o cuando le pedía a Vince que lo azotara? I've been very bad, Vince. I deserve a spanking. Y sobre todo aquella vez que se besaron enfrente de Linda. Vince dice, jaja, fíjate, besé a Trish Stratus delante de mi mujer en silla de ruedas. Lo hicimos para demostrar que yo era un villano despreciable, ya que no se puede ser más asqueroso. Sabíamos muy bien lo que hacíamos para echar más leña al fuego, y Linda también le parecía genial. En ese entonces Trish drogaba a Linda para que no se diera cuenta de las cosas y la pobre estaba en silla de ruedas dentro del kayfabe. Linda dice que a él le pareció muy bien dicha storyline, ya que le da mucho poder al personaje de Mr. McMahon y además todo da lugar al combate de padre e hijo en WrestleMania. Vince dice que la gente se lo toma demasiado en serio, pero que simplemente son personajes para entretener a la fanaticada y que hay que seguir la corriente. Trish Stratus recuerda aquel infame segmento con Vince McMahon donde le obligó a ponerse a cuatro patas y ladrar como una perra. Diferentes periodistas dicen que mataron a dos pájaros de un tiro, ya que por un lado convertían en face a Trish y por otro lado calentaban a los pajeros de la época al ver un striptease de Trish en vivo y además ladrando como una perra a cuatro patas. Trish dice que ellos eran conscientes de que iba a ser una escena polémica, que la gente hablaría mucho de ella y que lo malinterpretaría, pero que cuando hicieron esa escena sabían que recibiría su merecido en WrestleMania, ya que en el magnovento Mr. McMahon se enfrentó a su hijo Shane, padre contra hijo. Shane recuerda cómo su padre le pegó unas buenas hostias al poco de empezar el combate y así se percató de que sería una pelea intensa, y es ahí donde Trish se vengó del jefazo, ya que le pegó una bofetada en toda la cara. Ella recuerda que Vince antes de hacerlo le mencionó que le diera lo más fuerte posible, que no se resistiera. Obviamente el segmento de Trish ladrando como una perra a cuatro patas fue muy pero que muy subido de tono, pero si lo analizas tuvo un propósito, que era darle más odio al personaje de Mr. McMahon y que Trish se vengara de él dándole esa bofetada en la cara en WrestleMania 17. Y no solamente era Trish la que se vengaba de Vince, ya que Linda dejaba de estar drogada, se ponía de pie, le pegaba una hostia en las pelotas y Shane con esa tremenda coast to coast derrotaba a su padre. Vince textualmente dice: cuando creas esa tensión, desarrollas los personajes y la historia tiene un desenlace,
te sientes de maravilla. Dave Meltzer dice que para Vince todo está permitido, que si generas ingresos y generas interés y fortaleces su negocio, estará abierto a hacerlo, independientemente de la gravedad de la historia. Él menciona que, por ejemplo, Sable fue todo un éxito de marketing en muy poco tiempo y uno de los personajes más infravalorados de su tiempo, un imán para la audiencia, ya que cuando salía Sable, 500,000 de personas sintonizaban Raw. Era la única que estaba a la par con Stone Cold en cuanto a ratings. Eso sí, menciona su disputa con WWF, como los demandó por $110 millones. Según Sable, le exigían hacer cosas que ella se negaba a hacer y sufrió acoso sexual. Le preguntan a Vince acerca de dicha demanda y Vince dice que no recuerda gran cosa acerca de la demanda de Sable, que lo que verdaderamente recuerda es que Sable regresó a WWE y además los segmentos eran mucho más subidos de tono. Entre Mr. McMahon y Sable había una gran tensión sexual, como lo mostraban dentro de cámaras, y claro, los entrevistadores en este documental dicen que lo que se veía dentro de cámaras probablemente reflejaba lo que ocurría fuera de cámaras, ya que Vince recuerda la entrevista que tuvo con la revista Playboy en el año 2000 y que en ese artículo fue muy directo, que no estaba interpretando a un personaje, donde él admitió que le había sido infiel a su esposa Linda, que cuando era infiel el sexo había sido muy bueno, pero que se arrepentía de las acciones que había cometido. Las palabras de Paul Heyman me parecen totalmente certeras, ya que él dice: Vince McMahon ha tenido una sola relación verdaderamente monógama en toda su vida, y ese es el negocio de la lucha libre profesional. Es su pasión, es su amor y su dueño. Vince no es el dueño de este negocio, sino que este negocio es el dueño de Vince McMahon, y él le brinda su corazón, su pasión y toda su vida. Y si eso hiere los sentimientos de Linda, Stephanie, Shane, de su padre o sus propios sentimientos, que les den a todos, ya que Vince lo terminará haciendo. En el año 2000, WWF debuta en la bolsa de Nueva York, ya que se convierte en una compañía pública cotizada. Vince dice que eso le dio legitimidad al negocio y que gracias a ello se abrió al mundo de los casinos y el mundo de los restaurantes. En ese entonces, WCW estaba en la absoluta mierda, creativamente era horroroso y el producto que presentaban una reverenda cagada. Booker T dice que las decisiones creativas eran peores que las anteriores. Por su parte, Eric Bischoff dice que la muerte de WCW fue debido a los ejecutivos del mundo de la televisión, ya que tras la fusión de AOL y Time Warner se encontró con una sala de 14 ejecutivos que nunca antes habían visto lucha libre y que querían desquitarse de ello a pesar de que fuera popular. Dave Meltzer dice que cuando WCW tenía buen rating y generaban ingresos, no tenía ningún tipo de problema con emitir su show en televisión, pero que cuando la empresa comenzó a perder ingresos y presentar un mal producto, los ejecutivos vieron la oportunidad perfecta para venderlo. Le presentaron la oferta a Vince McMahon y este último, sin pensarlo dos veces, terminó comprándolo, ya que el valor de WCW era $2,5 millones. Estaba baratísimo. Dicen que fue como comprar Manhattan por $24. Bruce Pritchard recuerda que montaron un fiestón en el jet privado de la WWE el día que compraron WCW, que lo celebraron como una gran victoria. Como bien se sabe, Vince McMahon apareció en el último show de WCW Nitro, presentándose como el ganador de la guerra de los lunes por la noche, y así es como el mandamás volvía a destruir a la competencia. Luego se centran en su mayor fracaso empresarial, que fue la XFL, que quería competir con la NFL, Liga de Fútbol Americana. Vince dice que la primera semana de la XFL fue todo un exitazo, ya que los números de audiencia eran altos debido a la expectación de la misma. Sin embargo, el producto empezó a decaer, fue cuesta abajo sin frenos por múltiples razones. Uno de ellos era la excesiva presencia de luchadores de WWF y el otro era la mala calidad que tenían los jugadores de la XFL. Los ratings no paraban de caer, fue un fracaso absoluto y tras su primera temporada XFL terminó cancelándose.
Como tal, el concepto era interesante ya que desafiaba a la NFL con un producto diferente, con el estilo tan característico de Vince McMahon, pero el problema fue que lo exageró, ya que en cada programa de la XFL aparecían personalidades de la WWF, además que grababan lo que ocurría en los bastidores, había promos entre comentaristas y las animadoras, vamos, fue muy Vince McMahon el producto de la XFL y terminó siendo un tremendo fracaso, donde Vince perdió muchos millones de dólares. Otro de los fracasos de Vince fue su disputa judicial con World Wide Fund. Ambas compañías tenían las mismas siglas y Vince, cuando se dio cuenta que World Wide Fund usaba esas siglas antes que ellos, el juicio era imposible de ganar. Se vieron obligados a cambiarse de nombre de WWF a WWE y además los casinos, como también los restaurantes, se vieron obligados a cerrarse. Vince dice que en el mundo de los negocios a veces las cosas te salen bien y otras veces las cosas te salen mal. No siempre tendrás éxito, sino también habrá fracasos, pero que de todo se aprende. Pese a todo lo ocurrido, Bruce Pritchard menciona que Vince McMahon mostraba una actitud positiva, que él no estaba abatido, sino que iba con ganas al trabajo. Repasan la legendaria lucha de Icon versus Icon. La Roca recuerda cómo Vince le dijo que iba a traer de vuelta a Hulk Hogan y que a él le pareció excelente. Por su parte, el Hulkster recuerda cómo estuvo unos 10 años en la competencia tratando de joder a Vince y que cuando volvió a la WWF sintió cierta frustración por parte del mandamás, que en momentos sentía que Vince lo quería estrangular, pero que los negocios son negocios y que la filosofía de Vince era que a pesar de los problemas personales, si el público quería algo, él simplemente se lo daba. WrestleMania 18 se celebró en Toronto, Canadá. El Hulkster menciona que tuvieron que cambiar la dinámica del combate debido a la reacción del público, ya que La Roca era face y él era heel, pero el público terminó ovacionándole a él y abucheando a La Roca. Su comeback fue legendario y La Roca dice que a pesar de que él ganara el combate, el verdadero ganador aquella noche fue Hulk Hogan. Nunca me cansaré de elogiar el combatazo entre estos dos, ya que ahí es donde muestran el poder de la improvisación, escuchar al público y depende cómo reaccionen, adaptan el combate de un modo u otro. Vince McMahon dice que los negocios están por encima de todo y como ejemplo ponen a Eric Bischoff y Bret Hart, como Vince colaboró con ellos para hacer crecer su marca. Por un lado con Eric Bischoff como gerente general, por otro lado luchando con el Hitman en WrestleMania 26. A Vince le da completamente igual lo mal que sea una persona en la vida real, si eso va a dar dinero en televisión, lo va a aprovechar. Después de la salida de The Rock y Stone Cold en el año 2002, WWE sufrió un bajonazo, ya que WCW había muerto, no había competencia alguna y sus dos estrellas más grandes se habían marchado. Vince necesitaba crear nuevas estrellas y estaba en busca de una cualidad que lo llamaba Ruthless Aggression, una agresividad implacable. Ruthless aggression. Al fin John Cena habla por primera vez en el documental, dice que él escuchó la promo de Vince y que el SmackDown siguiente hizo su debut diciéndole a Kurt Angle que él poseía lo que Vince McMahon demandaba, Ruthless Aggression. Ruthless aggression. Durante aquella era se dejaron atrás los excesos y se avanzó hacia un mayor realismo. Se exhibía la destreza de los luchadores como Eddie Guerrero o Kurt Angle. John Cena dice que se utilizaban los nombres en la vida real de los luchadores como Brock Lesnar, Randy Orton y Chris Benoit, si menciona a Benoit ya que este es un documental de Netflix y no de WWE. Pero claro, al poco tiempo de debutar, él no tenía un personaje y estuvo a punto de ser despedido por lo malo que era. Es ahí que cuando se metió a un bus comenzó a rapear y tiró mierda durante 5 minutos a todos los luchadores que lo rodeaban y que él no sabía que Stephanie McMahon lo estaba escuchando y le preguntó a ver si lo quería probar en televisión. John Cena estaba totalmente de acuerdo y así es como creó el personaje del Doctor of Thuganomics. Vince dice que John Cena estuvo a punto de ser despedido a tener un personaje que captaba la atención de la fanaticada. Con el tiempo fue cosechando
consiguiendo logros y desarrollando su personaje. Cena dice que Vince le enseñó muchísimo sobre el negocio y cómo actuar, que tomó muchas cosas que veían los raperos que no le gustaba y lo plasmó en su personaje, que literalmente es lo mismo que hizo Vince para crear Mr. McMahon. Vince vuelve a hablar acerca de su personaje. Él comenta: lo que hace que mi personaje Mr. McMahon sea tan odiado es que tengo un problema y también una virtud, de que cuando se me ocurre algo intento hacerlo realidad. Triple H dice que el momento más incómodo para él como luchador fue cuando le obligaron a hacer el segmento del KTB, que él estaba muy incómodo, pero que Vince le dijo que sí o sí lo tenía que hacer, y por supuesto Triple H no podía decir un no. Definitivamente una de las storylines más bizarras que ha creado WWE. Por su parte, Trish Stratus dice que cuando dices no en la lucha libre eres castigada, porque ella recuerda cómo le propusieron que se tenía que enrollar con una diva, ella dijo que no y casualmente al de una semana terminó perdiendo el campeonato femenino. Entonces, ay Dios, mencionan la historia más bizarra de todas, que menos mal que no se terminó dando, y es que Vince sabía que su hija Stephanie estaba embarazada y él quería que fuera él el padre de la hija de Stephanie, es decir, que hubiera una historia de incesto. Vince se echa a carcajadas, dice que era algo muy gracioso y que iba a dar mucho dinero, pero que se canceló ya que Stephanie no estaba de acuerdo. Stephanie dice que es de las pocas veces que le ha dicho un no a su padre. La primera fue lo de retransmitir su boda real vía pay-per-view y la segunda fue esta storyline de incesto. Stephanie dice que ella separa a Vince en tres caras. Uno es el personaje, el otro es el jefe y el otro es su padre. Y que muchas veces se le hace complicado separarlo, ya que ella tiene el cariño de su padre, al mismo tiempo es su jefe y es muy estricto con ella, y además ve en vivo cómo es el personaje tan grosero de Mr. McMahon. Ella dice que Vince solía ser muy duro con sus hijos, ya que no quería nepotismo en la compañía y que tanto Stephanie como Shane se lo tuvieran que trabajar desde lo más abajo. Ellos dos solían proponer ideas a su padre y Vince constantemente las solía rechazar, solía decir que eran una mierda, y donde más roce había era entre padre e hijo, entre Shane y Vince. Siempre tenían diferencias creativas, uno decía A, el otro decía B, uno decía blanco, el otro decía negro, nunca llegaban a un acuerdo. Siempre se dice que no hay que hacer negocios con los familiares, y es que una de las ideas que tuvo Shane McMahon fue comprar la UFC, ya que en aquel entonces tenían problemas financieros y le propusieron comprar la compañía. Shane le dijo a su padre que era una idea estupenda, pero Vince estaba en contra. Vince dice que a él no le convencía el modelo de negocio, ya que el suyo se basaba en crear personajes como lo hace Disney y usarlos bien una y otra vez, a diferencia de un boxeador o un peleador de UFC que si acaba mal o lesionado se termina su carrera. Shane dice que hubiera sido una inversión excelente, ya que años después la UFC se vendió por un contrato billonario. Vince dice que la inversión no se podía dar ya que era una alta suma de dinero y Shane no contaba con tanto capital. Al final, Paul Heyman explica el día que Shane explotó contra su padre. Él dice que los dos estaban discutiendo acerca de una idea creativa. Shane creía firmemente en lo que estaba planeando, pero Vince estaba totalmente en contra y que de forma muy seria le dijo que no se haría eso mientras él viviría, que en ese entonces estaban comiendo, que Vince cogió el cuchillo y le dijo a su hijo: clávamelo aquí, venga, aquí mismo, si tanto lo deseas, apuñálame aquí, porque es lo que te va a tocar hacer si quieres tomar esa decisión, y si no me clavas el cuchillo aquí, sabré que no eres lo bastante hombre y eso también tendré que tenerlo en cuenta. Puedes comprarme la empresa tal como lo hice yo con mi padre, y si no me quiero quitar de en medio, prepárate para tener que deshacerte de mí de la misma forma que yo lo hice con mi padre cuando él no quiso hacer las cosas a mi manera. Alucinante, no tenía ni idea de esta historia. Es muy bárbaro lo que le dijo Vince a su hijo, esto de que tenía que deshacerse de él tal y como él lo hizo con su padre Vince Sr. para tomar las riendas del negocio, y todo ello porque estaban discutiendo acerca de una idea creativa.
locos, qué barbaridad. Entonces Shane, tras esa discusión, decidió apartarse de la WWE. Él mismo dice que fue una decisión bastante complicada, ya que el negocio del wrestling era el único lugar en el que él quería trabajar, pero debido a su padre se tuvo que distanciar, ya que nunca se ponía de acuerdo con él. Ante ello, Vince se justifica diciendo: la razón por la que Shane se fue es que quería mi asiento, por así decirlo. Pensaba que era hora de que yo me fuera. Shane valía mucho, pero la empresa no era suya, sino más bien era mía. Un negocio familiar es complicadísimo, muy difícil. Estábamos divididos en casi todo y nos fuimos distanciando. Shane dice que si se quedaba en WWE, su relación con Vince se iba a deteriorar más y más, y que lo mejor que hizo fue alejarse de ella, porque si no iban a terminar fatal. Ya por último, hablan por encima de los escándalos de Vince McMahon y ¡pum!, termina el 5º capítulo de su documental en Netflix. En el siguiente capítulo hablan del incidente de Chris Benoit, como también de los más recientes escándalos sexuales de Vince McMahon. Ya será el último capítulo de esta docuserie. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si es así, apoyadlo, que se agradece un montonazo. Y poco más, os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del